¿A dónde voy con mi hijo?, grita afuera de la maternidad. Pero el millonario lo observa todo: desesperación, lágrimas y un secreto que solo él podía entender. Lo que vio cambiaría el destino de ambos para siempre. El aire matutino de octubre en Ciudad de México era fresco y húmedo cuando Paloma Herrera salió tambaleándose del Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMSS en la Colonia Doctores. Sus piernas aún temblaban por el parto que había terminado apenas 3 horas antes, y el dolor en su abdomen le recordaba constantemente que su cuerpo acababa de crear un milagro. Pero en ese momento, cargando a su bebé recién nacido en una manta gastada que una enfermera le había dado por lástima, Paloma no se sentía como si hubiera experimentado un milagro. Se sentía completamente perdida. «Disculpe, señorita», le gritó el guardia de seguridad desde la entrada del hospital. «No puede estar aquí con el bebé. Si no tiene familia que venga por usted, necesita llamar a los servicios sociales». Paloma se volteó hacia él con ojos desesperados. A los 23 años, era hermosa a pesar del agotamiento. Cabello castaño largo que caía en ondas naturales, ojos color miel que normalmente brillaban con determinación y una figura menuda que hacía que el hospital le quedara demasiado grande. «Por favor, solo necesito un momento para pensar», suplicó meciendo suavemente al bebé que comenzaba a moverse inquieto en sus brazos. «Lo siento, pero son las reglas. No pueden quedarse en la propiedad del hospital». Paloma miró alrededor del estacionamiento, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto más grande e inhóspito en cuestión de horas. No tenía dinero para un taxi, no tenía familia en la ciudad, y el padre del bebé, bueno, él había dejado muy claro que no quería saber nada de ella o del niño cuando se enteró del embarazo. «¿A dónde voy con mi hijo?», gritó finalmente, su voz quebrándose por la desesperación. «¿A dónde voy con mi hijo?». Su grito resonó por todo el estacionamiento, un sonido tan desgarrador que varias personas se detuvieron para mirarla. Algunas con compasión, otras con curiosidad, pero nadie se acercó para ayudar. Paloma se desplomó en una banca cerca de la parada de autobús, sintiendo como si todo su mundo se hubiera desmoronado. Había trabajado como mesera en un restaurante de comida rápida hasta que el embarazo la había obligado a renunciar el mes anterior. Sus ahorros se habían agotado pagando las consultas médicas y la pequeña habitación que rentaba en una casa de huéspedes en la Doctores estaba pagada solo hasta fin de mes. El bebé comenzó a llorar, un sonido agudo que hizo que el corazón de Paloma se contrajera. Sabía que tenía hambre, pero no tenía leche de fórmula, no tenía dinero para comprarla y ni siquiera sabía si podría amamantarlo correctamente. «Shh, mi amor», murmuró, tratando de calmar tanto al bebé como a sí misma. «Mami va a encontrar una solución. Tiene que encontrarla». Pero mientras decía las palabras, lágrimas calientes comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Qué tipo de madre era si no podía ni siquiera proporcionar lo básico para su hijo? ¿Qué tipo de futuro podía ofrecerle a esta criatura inocente? Lo que Paloma no sabía era que desde el momento en que había gritado en el estacionamiento, había capturado la atención de alguien que tenía el poder de cambiar completamente su vida. Desde el asiento trasero de un Mercedes-Benz negro con vidrios polarizados, estacionado discretamente al otro lado de la calle, Diego Santamaría había observado toda la escena. A los 35 años, era uno de los empresarios más exitosos de México, heredero de un imperio hotelero que se extendía por todo Latinoamérica. Había venido al hospital esa mañana para visitar a un amigo cuya esposa había dado a luz, pero se había quedado mucho más tiempo del planeado. No podía apartar los ojos de la joven mujer que se había desplomado en la banca. «¿Todo bien, señor Santamaría?», preguntó Carlos, su chofer, mirándolo por el espejo retrovisor. «Sí, no». Diego se pasó una mano por su cabello negro perfectamente peinado. «¿Viste lo que pasó con esa chica? La que gritó, sí, señor. Se ve que está en una situación muy difícil». Diego estudió a Paloma desde la distancia. Había algo en su desesperación que lo conmovió de una manera que no esperaba. Tal vez era la forma en que sostenía al bebé, con tanto amor a pesar de su obvio terror. Tal vez era la determinación que pudo ver en sus ojos incluso en medio de su crisis. O tal vez era simplemente que hacía mucho tiempo que no veía una emoción tan genuina en su mundo de relaciones calculadas y intereses comerciales. «Señor»,
¿Quiere que nos vayamos?, Carlos preguntó después de varios minutos de silencio. No, Diego tomó una decisión que cambiaría todo. Quiero que te acerques a esa banca, pero mantén la distancia, no quiero asustarla. ¿Vas a hablar con ella? Todavía no lo sé, admitió Diego, pero sus ojos no se apartaron de Paloma. Solo necesito asegurarme de que esté bien. Mientras el Mercedes se movía lentamente hacia la parada de autobús, Diego se preguntó qué demonios estaba haciendo. Él no era el tipo de hombre que se involucraba en los problemas de extraños. Su vida estaba perfectamente organizada, sus relaciones cuidadosamente controladas y sus emociones siempre bajo estricto manejo. Pero había algo en el grito desesperado de esa mujer que había atravesado todas sus defensas. Y por primera vez en años, Diego Santamaría estaba a punto de hacer algo completamente impulsivo. Paloma había logrado calmar al bebé, pero su propia ansiedad seguía creciendo con cada minuto que pasaba. El sol de mediodía comenzaba a calentar y sabía que no podía quedarse en esa banca para siempre. Necesitaba un plan, pero por más que pensaba, no se le ocurría ninguna solución que no involucrara pedir ayuda a personas que no conocía o recurrir a servicios sociales que podrían quitarle a su hijo. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no notó el Mercedes-Benz negro que se había estacionado cerca, ni al hombre elegante que se había bajado y caminaba lentamente hacia ella. «Disculpe, señorita». La voz profunda y gentil la sobresaltó. Paloma levantó la vista y se encontró con un hombre que parecía salido de una revista. Alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en el último año. Su rostro era angular y masculino, con ojos oscuros que la miraban con una expresión de preocupación genuina. «Sí», respondió Paloma, instintivamente abrazando más fuerte al bebé. Había aprendido a ser cautelosa con los hombres que se veían demasiado perfectos. «Perdone que me entrometa, pero no pude evitar notar que parece estar en una situación difícil». Diego mantuvo una distancia respetuosa, con las manos visibles y una postura no amenazante. «¿Está todo bien?». Paloma se rió amargamente. «¿Todo bien? Acabé de tener un bebé hace 3 horas. No tengo dinero, no tengo familia y no tengo a dónde ir. Así que no está todo bien». La honestidad brutal de su respuesta sorprendió a Diego. Estaba acostumbrado a las personas que le decían lo que pensaban que quería escuchar, no a una franqueza tan cruda. «¿Necesita ayuda médica? ¿Algo urgente?». «Necesito muchas cosas». Paloma lo miró con desconfianza. «Pero no sé por qué un extraño se preocuparía por eso». Diego se dio cuenta de que había cometido un error de aproximación. Esta mujer había sido claramente lastimada antes, y su desconfianza era completamente justificada. «Tiene razón en ser cautelosa», admitió sentándose en el extremo opuesto de la banca. «Mi nombre es Diego Santamaría. Y tiene razón, soy un extraño. Pero también soy alguien que acabó de ver a una madre nueva en crisis, y no puedo simplemente alejarme sin ofrecer ayuda». «¿Santamaría?». Paloma frunció el ceño. «¿Como los hoteles?». «Sí, como los hoteles». La información hizo que Paloma se tensara aún más. Los hoteles Santamaría eran una cadena de lujo que ella solo conocía por los anuncios en televisión. Este hombre no solo era rico, era ridículamente rico. «¿Qué quiere un millonario de una chica como yo?», preguntó directamente. La pregunta lo golpeó porque era exactamente lo que él se había estado preguntando. ¿Qué quería? ¿Por qué se había bajado del auto? ¿Por qué no podía simplemente alejarse y olvidar lo que había visto? «Honestamente, no lo sé», admitió. «Solo sé que cuando la escuché gritar, algo en mí se activó. Tal vez es porque…». Se detuvo, sorprendido por lo que estaba a punto de revelar. «Mi hermana menor murió en un parto hace 2 años. Ella también estaba sola cuando pasó». La confesión cambió completamente la atmósfera entre ellos. Paloma pudo ver dolor real en sus ojos, una vulnerabilidad que no esperaba de alguien en su posición. «Lo siento», murmuró. «Yo también lo siento». «Por su situación, quiero decir». Diego miró al bebé en sus brazos. «¿Es niño o niña?». «Niño». Paloma aflojó ligeramente su agarre protector. «Se llama Mateo. Mateo es un nombre hermoso». Por primera vez desde que había salido del hospital, Paloma sonrió genuinamente. «Significa regalo de Dios». Pensé que era apropiado. «Muy apropiado».
Diego estudió su rostro, notando cómo la sonrisa la transformaba completamente. Paloma, ¿puedo preguntarle algo sin que se sienta presionada? Puede preguntar. No prometo responder. ¿Qué necesita exactamente? Me refiero a lo más inmediato. Para hoy, para esta semana. Paloma lo miró durante un largo momento, evaluando sus intenciones. Había algo en su manera de hablar, en cómo había compartido algo tan personal sobre su hermana, que la hacía pensar que tal vez, solo tal vez, este encuentro no era demasiado bueno para ser verdad. Necesito un lugar donde quedarme hasta que pueda conseguir trabajo otra vez. Necesito leche de fórmula para Mateo, y pañales, y ropa para él. Necesito encontrar una guardería que pueda pagar cuando consiga trabajo. Hizo una pausa. Básicamente, necesito un milagro. ¿Y si le dijera que puedo ayudarla con todo eso? Le diría que usted debe querer algo a cambio, y que ya he tenido suficientes experiencias con hombres que quieren algo a cambio de su ayuda. La respuesta hizo que Diego se sintiera avergonzado por todos los hombres que la habían lastimado antes. No quiero nada sexual, ni romántico, ni personal, dijo firmemente. Solo quiero ayudar a una madre y su bebé a tener un lugar seguro donde quedarse hasta que puedan valerse por sí mismos. ¿Por qué? Porque tengo los recursos para hacerlo y porque creo que todo el mundo merece una oportunidad de construir una vida mejor para sus hijos. Paloma estudió su rostro, buscando señales de mentira o manipulación. Lo que vio la sorprendió. Sinceridad, dolor no resuelto por la pérdida de su hermana y algo que se parecía a una soledad muy profunda. Si acepto su ayuda, dijo lentamente, ¿cuáles serían las condiciones? Que me permita ayudarla a encontrar trabajo, que acepte quedarse en un lugar seguro mientras tanto, y que me deje asegurarme de que Mateo tenga todo lo que necesita para ser saludable y feliz. ¿Y después? Después usted construye su propia vida y yo continúo con la mía, sabiendo que hice algo bueno en memoria de mi hermana. Paloma miró a Mateo, que dormía pacíficamente en sus brazos, completamente ajeno al hecho de que su futuro estaba siendo decidido en una banca de hospital. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No puede, Diego respondió honestamente. Pero, ¿qué otras opciones tiene en este momento? Era una pregunta brutal, pero justa. Paloma miró alrededor del estacionamiento, luego de vuelta a Diego y finalmente a su hijo. Una oportunidad, dijo finalmente. Le voy a dar una oportunidad, pero si me lastima a mí o a Mateo de cualquier manera, desapareceré tan rápido que nunca podrá encontrarme. ¿Entendido? Diego se levantó y extendió su mano. ¿Acepta mi ayuda, Paloma? Ella miró su mano extendida por un momento que se sintió eterno. Luego, haciendo una apuesta con el destino, la tomó. Acepto. Y con ese apretón de manos, ambos sabían que sus vidas acababan de cambiar para siempre, aunque ninguno podía imaginar cuán profundamente. Paloma nunca había estado dentro de un Mercedes-Benz. Mientras Carlos conducía suavemente por las calles de la Ciudad de México, ella se sentía como si hubiera entrado a otro universo. El asiento de cuero era más suave que cualquier mueble que hubiera tocado. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta y la música clásica que sonaba suavemente por los altavoces creaba una atmósfera de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con el caos que había sido su vida hasta esa mañana. Mateo dormía pacíficamente en sus brazos, envuelto en una manta nueva que Diego había comprado en la farmacia del hospital, junto con leche de fórmula, pañales y otros suministros básicos. Era la primera vez desde el parto que Paloma se permitía relajarse, aunque fuera ligeramente. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó, observando cómo dejaban atrás las calles familiares del centro y se dirigían hacia zonas más elegantes de la ciudad. Tengo un departamento en Santa Fe que está vacío. Diego respondió desde el asiento del copiloto, habiendo insistido en que ella y el bebé viajaran en la parte trasera por comodidad. Es un lugar seguro, completamente amueblado, y tiene todo lo que necesitan por ahora. ¿Un departamento vacío? Paloma frunció el ceño. ¿No es donde usted vive? No, yo vivo en Las Lomas. Bueno, era para mi hermana. Lo compré para ella cuando se mudó a la ciudad para estudiar medicina. Después de que murió, no he podido decidir qué hacer con él. El dolor en su voz era evidente, y Paloma se sintió mal por haber preguntado. Lo siento, no debería haber... Está bien. Diego se volteó para mirarla.
De hecho, creo que a Carmen le gustaría saber que finalmente está siendo usado para ayudar a alguien. Ella siempre quiso ser obstetra para ayudar a madres y bebés. Cuando llegaron al edificio en Santa Fe, Paloma se quedó boquiabierta. Era una torre de cristal y acero que se elevaba hacia el cielo, con jardines perfectamente cuidados y una entrada que parecía más un hotel de 5 estrellas que un edificio residencial. «Esto debe costar una fortuna», murmuró. «No se preocupe por eso». Diego bajó del auto y abrió la puerta para ella. «Por favor, déjeme ayudarla». El departamento estaba en el piso 15 y cuando las puertas del elevador se abrieron directamente hacia la sala, Paloma sintió como si hubiera entrado a un sueño. Era espacioso, luminoso, con ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran elegantes pero cómodos, en tonos neutros que creaban una atmósfera cálida. «Es hermoso», susurró, todavía cargando a Mateo. «La habitación principal tiene baño privado». Diego la guió por el departamento. «Y hay una habitación más pequeña que pensé podríamos convertir en nursery para Mateo». Paloma se detuvo en seco. «¿Nursery? Bueno, va a necesitar un lugar para dormir, ¿no? Y juguetes conforme vaya creciendo y...» «Diego», lo interrumpió suavemente. «Esto es demasiado». «¿Qué es demasiado?» «Todo. El departamento lujoso, hablar de nursery, juguetes. Yo pensé que me iba a ayudar a encontrar una habitación barata en algún lugar, tal vez conseguir algunos pañales. ¿Esto es qué?» Paloma luchó por encontrar las palabras correctas. «Esto es el tipo de ayuda que viene con expectativas que no puedo cumplir». Diego se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Paloma, ¿qué expectativas cree que tengo?» «No lo sé, y eso es lo que me asusta», admitió. «Los hombres como usted no hacen cosas como esta por mujeres como yo sin querer algo a cambio. Hombres como yo, ricos, poderosos, acostumbrados a conseguir lo que quieren». Diego se sentó en el sofá, invitándola a hacer lo mismo. «¿Puedo contarle algo sobre mi hermana?» Paloma asintió, sentándose cuidadosamente con Mateo en los brazos. Carmen se embarazó durante su último año de residencia médica. El padre era un compañero médico que la abandonó cuando se enteró. Nuestra familia, bueno, digamos que no fueron muy comprensivos. Pensaron que había arruinado su carrera, que había cometido un error que no podían perdonar. ¿Y usted qué pensó? Pensé que iba a ser una madre increíble y una doctora brillante, y que merecía todo el apoyo del mundo. Su voz se quebró ligeramente, pero estaba demasiado ocupado con mis propios problemas para darle toda la ayuda que necesitaba. Y cuando murió sola en ese hospital porque yo estaba en una junta de negocios en Monterrey, Diego, Paloma extendió su mano libre y tocó la suya. No fue su culpa. ¿No? La miró con ojos llenos de dolor. Paloma, cuando la vi hoy en esa banca gritando con desesperación, fue como ver a Carmen otra vez, como tener una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Paloma comenzó a entender. Esto no es sobre mí, ¿verdad? Es sobre su hermana. Al principio, sí, admitió honestamente. Pero ahora es sobre usted y Mateo también. Es sobre darles la oportunidad que Carmen nunca tuvo. ¿Y qué pasa cuando usted se sienta mejor sobre lo de su hermana? Cuando ya no necesite este proyecto de caridad. La pregunta lo golpeó fuerte porque había algo de verdad en ella. No lo sé, respondió honestamente. ¿Pero no es mejor tener algunos meses de seguridad que ninguno? Paloma miró alrededor del departamento lujoso, luego a Mateo en sus brazos y finalmente de vuelta a Diego. «Quiero establecer algunas reglas», dijo finalmente. «Por supuesto. Primera, yo voy a conseguir trabajo tan pronto como sea médicamente posible. No voy a hacer su proyecto de caridad permanente. ¿Entendido? Segunda, yo voy a pagar rent, aunque sea una cantidad simbólica. No voy a vivir gratis. Si eso la hace sentir más cómoda, está bien. Tercera, si en cualquier momento usted decide que quiere algo más de este arreglo, algo que yo no esté dispuesta a dar, yo me voy inmediatamente. Sin drama, sin explicaciones». Diego asintió solemnemente. ¿Algo más? Sí. Quiero saber por qué realmente está haciendo esto. No la historia de su hermana, aunque entiendo que esa es parte de ello. Quiero saber qué hay en esto para usted. La pregunta lo dejó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Honestamente, Paloma, no lo sé. Solo sé que por primera vez en años
Hacer algo se siente correcto, como si tuviera un propósito más allá de hacer dinero y asistir a reuniones de negocios. Era una respuesta más honesta de la que había esperado, y de alguna manera eso la tranquilizó más que cualquier garantía elaborada. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto sus condiciones, con mis reglas incluidas. Acepto sus reglas». Diego sonrió, y Paloma notó que cuando sonreía genuinamente se veía años más joven. «¿Le parece si mañana vamos a comprar algunas cosas para Mateo? Cuna, ropa, lo básico». «Mañana», asintió. «Pero vamos a hacer las compras con un presupuesto razonable, no como si fuéramos a decorar un palacio». Diego se rió, un sonido cálido que llenó el departamento. ¿Quién hubiera pensado que tendría que aprender a comprar con presupuesto? Y mientras Paloma se acomodaba en el sofá más cómodo en el que había estado en su vida, con su hijo dormido en sus brazos y un extraño millonario prometiendo ayudarla sin aparentemente querer nada a cambio, se preguntó si tal vez, solo tal vez, había encontrado al primer hombre bueno en su vida. Una semana después, Paloma había establecido una rutina que la sorprendía por lo normal que se sentía. Cada mañana se despertaba en la habitación principal, alimentaba a Mateo y preparaba desayuno en la cocina más moderna que había visto en su vida. Diego aparecía alrededor de las 8 para verificar que estuvieran bien antes de irse a trabajar y regresaba en las tardes con alguna excusa para quedarse un rato. «No tiene que venir todos los días», le había dicho el tercer día. «Lo sé», había respondido él, «pero quiero hacerlo». Esa honestidad directa se estaba volviendo característica de él, y Paloma se encontraba apreciándola más de lo que esperaba. Esa tarde, Diego había llegado más temprano de lo usual, cargando bolsas de una tienda de bebés exclusiva. «¿Qué es todo eso?», preguntó Paloma, que estaba sentada en el sofá con Mateo, quien ahora tenía 8 días de vida y ya estaba más alerta y curioso sobre el mundo. «Puede que me haya emocionado un poco en la tienda», admitió Diego, con una expresión casi tímida que contrastaba con su usual confianza empresarial. «¿Un poco?». Paloma miró las múltiples bolsas. «Diego, dijimos presupuesto razonable, y mantuve un presupuesto razonable para mí», sonrió. Además, había algunas cosas que realmente necesitaba. Mientras desempacaba, Paloma vio que había comprado todo lo esencial: pañales, leche de fórmula, ropa en diferentes tallas, mantas suaves y algunos juguetes apropiados para recién nacidos. Pero también había cosas menos prácticas: un móvil musical elaborado, un oso de peluche increíblemente suave y un álbum de fotos de bebé forrado en cuero. «¿Un álbum de fotos?», preguntó sosteniendo el libro elegante. «Pensé que querría documentar los primeros momentos de Mateo». Diego se veía casi avergonzado. «Ya sé que es prematuro, pero…». «No», Paloma lo interrumpió suavemente. «Es perfecto. No había pensado en tomar fotos porque… bueno, porque tenía otras preocupaciones. ¿Puedo…?» Diego extendió las manos hacia Mateo. «¿Puedo cargarlo?». Paloma dudó por un momento. Hasta ahora, Diego había mantenido una distancia respetuosa con el bebé, observando pero nunca pidiendo contacto físico. «¿Ha cargado bebés antes?». «Con Carmen, cuando era estudiante de medicina. Me hacía practicar técnicas de cuidado infantil con muñecos y luego con los bebés en el hospital donde hacía su residencia». Sonrió al recordar. Decía que todos deberían saber cómo cuidar adecuadamente a un bebé. Paloma se encontró pasándole a Mateo sin más dudas. Diego lo recibió con movimientos seguros y naturales, sosteniendo correctamente su cabeza y acunándolo contra su pecho con una ternura que la sorprendió. «Hola, Mateo», murmuró con voz suave. «Soy Diego. Bueno, supongo que soy tu protector temporal». Mateo, como si entendiera, abrió sus ojos grandes y oscuros y miró directamente a Diego. Por un momento, ambos adultos se quedaron completamente inmóviles, observando este primer encuentro real entre el millonario y el bebé que había cambiado su mundo. «Creo que le caes bien», observó Paloma. «Es hermoso». Diego levantó la vista hacia ella. «Se parece a usted. Todavía es muy pequeño para determinar a quién se parece. Tiene su nariz y algo en la forma de sus ojos que me recuerda a usted cuando está pensando profundamente». La observación íntima la tomó por sorpresa. Diego la había estado observando tan cuidadosamente como para notar sus expresiones cuando pensaba.
¿Puedo preguntarle algo personal? Diego siguió meciendo suavemente a Mateo. Puede preguntar. ¿El padre de Mateo sabe que nació? Era una pregunta que Paloma había estado esperando, pero aún así la golpeó fuerte. Sí, lo sabe. Y simplemente, ¿no le importó? Le importó lo suficiente como para ofrecerme dinero para un aborto. Las palabras salieron más amargamente de lo que había planeado. Cuando rechacé su oferta, me dijo que si decidía seguir con esa estupidez, estaría sola. Diego se tensó visiblemente. ¿Cómo puede un hombre...? No se detuvo, claramente luchando por controlar su temperamento. ¿Cómo puede un hombre qué? ¿Cómo puede un hombre mirar a una mujer que lleva a su hijo y no sentir la necesidad de protegerlos a ambos? Su voz tenía una intensidad que la sobresaltó. Tal vez no todos los hombres sienten esa necesidad. Paloma lo estudió cuidadosamente. ¿Usted la siente? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Diego miró de Mateo a Paloma, y algo en su expresión cambió. Se volvió más serio, más vulnerable. Sí, admitió finalmente. Cada día que vengo aquí esa necesidad se vuelve más fuerte. Diego, sé que no tengo derecho a sentir eso, continuó. Sé que no soy el padre de Mateo, que no tengo ningún reclamo sobre él o sobre usted. Pero cuando los veo aquí en este lugar que era de Carmen, es como si algo que estaba roto en mí comenzara a sanar. Paloma sintió algo moverse en su pecho, una calidez que había estado ausente durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. ¿Qué está diciendo exactamente? Estoy diciendo que comenzó como culpa y responsabilidad por Carmen, pero se está convirtiendo en algo más. Estoy diciendo que cuando me voy de aquí cada noche, lo único en lo que puedo pensar es en regresar al día siguiente. Diego, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque yo también estoy empezando a sentir algo, admitió, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Y no puedo permitir que eso pase. ¿Por qué no? Porque tengo un hijo que proteger. Porque no puedo arriesgarme a depender emocionalmente de alguien que podría cambiar de opinión. Porque ya me rompieron el corazón una vez, y no estoy segura de poder sobrevivir a que pase otra vez. Diego se acercó más a ella en el sofá, todavía cargando a Mateo con cuidado. Paloma, ¿y si le prometiera que no voy a cambiar de opinión? Los hombres siempre prometen eso. Yo no soy otros hombres. ¿No? Lo desafió. Usted es rico, exitoso, acostumbrado a conseguir lo que quiere. ¿Qué pasa cuando se aburra de jugar a la casa? ¿Qué pasa cuando recuerde que su mundo está lleno de mujeres sofisticadas que pueden darle conversaciones sobre negocios y acompañarlo a galas benéficas? ¿Qué pasa si esas mujeres nunca me han hecho sentir ni una fracción de lo que siento cuando estoy aquí con usted? La intensidad en su voz la hizo callar. Diego depositó suavemente a Mateo en su nuevo Moisés y se volteó hacia ella completamente. Paloma, en 35 años, nunca he sentido la necesidad de proteger a alguien de la manera que quiero protegerlos a ustedes. Nunca he llegado a casa y deseado estar en otro lugar. Nunca he querido construir algo real con alguien. ¿Y qué quiere construir conmigo? Su voz era apenas un susurro. Todo, respondió simplemente. Una familia, un hogar, un futuro. Antes de que Paloma pudiera responder, Mateo comenzó a llorar, rompiendo el momento íntimo. Pero mientras Diego instintivamente se movía para ayudarla a calmarlo, trabajando junto a ella como si fuera la cosa más natural del mundo, Paloma se dio cuenta de algo aterrador. Ella también quería construir todo eso con él, y eso la asustaba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. 3 semanas después del nacimiento de Mateo, Paloma había comenzado a sentirse como si viviera en 2 mundos paralelos. Durante el día, en el departamento de Santa Fe, existía en una burbuja de lujo y cuidado donde Diego aparecía cada mañana con café de su cafetería favorita y se quedaba las tardes ayudándola con Mateo como si fuera lo más natural del mundo. Pero esa mañana la realidad la golpeó de frente cuando recibió una llamada de su antigua casera. «Paloma, mija, necesito que vengas por tus cosas», le dijo doña Esperanza con voz preocupada. «Ya van 3 semanas de renta atrasada y tengo otros inquilinos interesados en el cuarto. Doña Esperanza, yo le expliqué que tuve al bebé y yo entiendo, mi niña, pero no puedo seguir guardando tus cosas gratis. Si no vienes por ellas antes del viernes, voy a tener que botarlas». Después de colgar, Paloma se quedó sentada en el sofá de cuero italiano, rodeada de lujo,
sintiéndose completamente perdida. Todas sus pertenencias, pocas pero importantes, seguían en esa pequeña habitación de la casa de huéspedes en la colonia Doctores. Fotos de su madre, quien había muerto cuando ella tenía 16 años, la máquina de coser que había heredado y con la que hacía arreglos para ganar dinero extra, los únicos recuerdos que tenía de una vida antes de todo esto. Cuando Diego llegó esa tarde, la encontró más callada de lo usual. ¿Todo bien?, preguntó sentándose a su lado mientras Mateo dormía en su Moisés. Necesito ir por mis cosas. A mi antiguo cuarto, le explicó la situación, y vio cómo su expresión se ensombrecía cuando mencionó que podría perder todo si no iba pronto. Vamos ahora mismo. Diego se levantó inmediatamente. Carlos puede llevarnos. Diego, no. Usted no puede ir ahí. ¿Por qué no? Paloma luchó por encontrar las palabras. ¿Cómo explicarle a alguien que nunca había visto pobreza real que su mundo anterior no era un lugar al que él pudiera simplemente entrar? Porque es diferente. Es la colonia Doctores, Diego. No es Santa Fe. Y usted se va a ver completamente fuera de lugar. Su traje probablemente cuesta más que lo que la gente ahí gana en un año. Van a pensar cosas. Diego la estudió cuidadosamente. ¿Qué van a pensar, Paloma? Que soy su... Se detuvo, no queriendo decir las palabras. ¿Sabe qué? Su mantenida, finalmente admitió. Van a pensar que soy su mantenida y que Mateo es su hijo secreto y que usted está pagando por nuestro silencio. La expresión de Diego cambió completamente. ¿Eso es lo que la gente va a pensar? ¿Eso es lo que usted piensa a veces? No, respondió rápidamente. Bueno, al principio sí, pero ya no. Pero ellos no lo conocen como yo. Entonces vayamos y que me conozcan. Diego, Paloma, si vamos a construir algo real, no puede haber partes de su vida que estén prohibidas para mí por vergüenza o miedo al qué dirán. La lógica era irrefutable, pero eso no hizo que el viaje fuera menos angustiante. Cuando el Mercedes llegó a la casa de huéspedes, Paloma pudo ver las caras de los vecinos pegándose a las ventanas. El auto elegante se veía tan fuera de lugar como un alienígena en esa calle de casas deterioradas y banquetas rotas. «Espéreme aquí», le dijo a Diego cuando llegaron. «No, voy con usted». Doña Esperanza, una mujer de 60 años con el cabello gris y líneas profundas de preocupación en el rostro, abrió la puerta con curiosidad evidente al ver a Diego. «Doña Esperanza, él es Diego, el señor que me está ayudando». Paloma hizo las presentaciones incómodamente. «Mucho gusto, señora». Diego extendió su mano con respeto genuino. «Siento mucho que Paloma no haya podido comunicarse antes sobre la renta». «¿Usted va a pagar lo que debe?», preguntó directamente la mujer mayor. «Por supuesto, ¿cuánto es?». Cuando doña Esperanza mencionó la cantidad, 3 semanas de renta que totalizaban menos de lo que Diego gastaba en almuerzo, él inmediatamente sacó su billetera. «No», Paloma lo detuvo. «Esto es mi responsabilidad». «Paloma, es mi deuda, Diego. Yo la voy a pagar cuando consiga trabajo». Vio la frustración en sus ojos, pero también vio el momento en que entendió por qué era importante para ella manejarlo así. «Está bien», guardó su billetera. «¿Pero puedo al menos ayudarla a cargar sus cosas?». El cuarto de Paloma era diminuto, apenas lo suficientemente grande para una cama individual, un pequeño armario y una mesa, pero estaba limpio y organizado, con fotos familiares cuidadosamente arregladas y algunos libros apilados con precisión. Diego se movía cuidadosamente por el espacio, como si entendiera que estaba en un lugar sagrado. Cuando llegó a las fotos en la mesa, se detuvo. «¿Es su madre?», preguntó señalando una foto de una mujer joven que se parecía notablemente a Paloma. «Sí, murió cuando yo tenía 16. ¿De qué?». «Cáncer. No pudimos pagar el tratamiento adecuado». Las palabras colgaron en el aire como una declaración sobre la diferencia fundamental entre sus mundos. Diego no dijo nada, pero Paloma vio cómo procesaba la información, cómo su privilegio se hizo evidente de una manera que probablemente nunca había considerado antes. Mientras empacaban, varios vecinos encontraron excusas para pasar por el pasillo y echar un vistazo al misterioso hombre rico. Paloma podía escuchar sus susurros, sus especulaciones, y se sintió cada vez más incómoda. «¿Lista?», preguntó Diego cuando terminaron de empacar todo en 2 maletas pequeñas y una caja. «Sí», pero cuando salieron al pasillo,
Se encontraron con un grupo de vecinas que claramente habían estado esperando. «Paloma, mija», dijo una de ellas, «señora García, ¿no nos vas a presentar a tu... amigo?» El tono era cargado de insinuaciones. Paloma sintió sus mejillas arder. «Señoras, él es Diego, ellas son mis vecinas». «Un placer conocerlas», Diego respondió cortésmente. «¿Y qué hace usted, joven?», preguntó otra mujer con curiosidad apenas disimulada. «Tengo algunos negocios», respondió vagamente. «Ah, negocios». La primera mujer intercambió miradas significativas con las otras. «¿Y qué tipo de negocios requieren autos tan lujosos?». Paloma se tensó, pero Diego mantuvo su compostura perfectamente. «El tipo que me permite ayudar a madres jóvenes como Paloma cuando lo necesitan», respondió con una sonrisa que era cortés pero firme. «¡Qué generoso!», comentó señora García con un tono que claramente sugería que sabía exactamente qué tipo de generosidad pensaba que estaba involucrada. El viaje de regreso al departamento fue tenso y silencioso. Diego respetó su necesidad de procesar lo que había pasado, pero cuando llegaron a Santa Fe, Paloma finalmente explotó. «¿Ve lo que le dije? ¿Ve por qué no quería que fuera?». Vi a mujeres curiosas haciendo preguntas normales. No fueron preguntas normales. Estaban insinuando que soy una prostituta, Diego, que usted me paga por sexo y que Mateo es su hijo bastardo. ¿Y qué importa lo que piensen? Importa porque es mi reputación, porque esa gente me conoce desde hace 2 años, porque cuando eventualmente regrese a trabajar en esa zona, esas son las personas que van a decidir si me contratan o no basándose en lo que piensan de mí. Diego se quedó callado por un momento, claramente procesando algo que no había considerado. «No pensé en eso», admitió finalmente. «Por supuesto que no pensó en eso. Usted nunca ha tenido que preocuparse por su reputación, porque su dinero habla por usted, pero yo no tengo esa protección. Entonces, ¿qué propone que hagamos?». Era una pregunta justa, y Paloma se dio cuenta de que no tenía una respuesta fácil. Esa noche, después de acostar a Mateo, Paloma y Diego se sentaron en la terraza del departamento, viendo las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. El aire de noviembre era fresco, y Diego había traído una manta que compartían en el sofá exterior. «Tengo que conseguir trabajo», anunció Paloma de repente. «Lo sé, y vamos a encontrarle algo perfecto cuando esté lista médicamente». «No, Diego, tengo que conseguir trabajo ahora, esta semana». Diego se volteó para mirarla. «El doctor dijo que necesita al menos 6 semanas para recuperarse completamente del parto. Solo han pasado 3. No puedo seguir viviendo así». «¿Viviendo cómo?». «Cómodamente, sin preocupaciones financieras. Viviendo como su dependiente». Las palabras salieron más bruscas de lo que había intentado. «Diego, lo que pasó hoy me hizo darme cuenta de algo. Mientras yo dependa completamente de usted, nunca vamos a ser iguales». «No entiendo». Paloma se levantó y caminó hacia la baranda de la terraza. Hoy, cuando esas mujeres insinuaron lo que insinuaron, parte de mí se sintió culpable porque no estaban completamente equivocadas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que estoy viviendo en un departamento que usted paga, comiendo comida que usted compra, vistiendo ropa que usted me dio. ¿En qué me convierte eso? En alguien que está aceptando ayuda cuando la necesita. ¿Y qué pasa cuando empezamos una relación romántica? Porque eso es lo que está pasando, ¿verdad? Se volteó para mirarlo. ¿Qué pasa cuando empezamos a dormir juntos, pero yo sigo sin poder contribuir nada económicamente a esta sociedad? Diego se levantó y se acercó a ella. ¿De verdad cree que me importa quién paga las cuentas? A usted no le importa porque nunca ha tenido que preocuparse por dinero, pero a mí sí me importa. Me importa porque quiero que cuando estemos juntos sea porque realmente me quiere, no porque se siente responsable por mí. Paloma, eso es ridículo. Ya sé que la quiero». Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos. Era la primera vez que cualquiera de los dos había usado la palabra querer directamente. «¿Me quiere?», preguntó suavemente. «Sí», respondió sin dudar. «La quiero a usted, y quiero a Mateo, y quiero la vida que estamos construyendo juntos». Paloma sintió algo cálido expandirse en su pecho, pero también sintió el peso de la responsabilidad que venía con esas palabras. «Entonces entienda por qué necesito hacer esto de la manera correcta. Necesito ser su igual, no su proyecto de caridad que se convirtió en algo más».
Diego la miró durante un largo momento. ¿Qué necesita de mí? Necesito que me ayude a encontrar trabajo, algo que pueda hacer desde casa al principio, para poder cuidar a Mateo. Y necesito que me deje pagar mi parte de los gastos, incluso si es una cantidad pequeña al principio. ¿Y si le consigo trabajo en una de mis empresas? No, eso sería lo mismo problema con diferente nombre. Entonces, ¿qué propone? Paloma había estado pensando en esto desde su visita a la casa de huéspedes. Sé coser muy bien. Antes del embarazo hacía arreglos para gente del vecindario para ganar dinero extra. Tal vez pueda comenzar un pequeño negocio desde casa. ¿Un negocio de costura? Arreglos, alteraciones, tal vez incluso hacer algunas piezas simples para vender. La máquina de coser que recogimos hoy perteneció a mi madre. Ella me enseñó cuando era niña. Diego se veía intrigado. ¿Sería suficiente dinero? Para empezar, sí. Y conforme crezca el negocio podría contratar ayuda, tal vez rentar un taller pequeño. ¿Y dónde conseguiría clientes? Podría empezar con las mujeres de mi antiguo vecindario. Muchas de ellas necesitan arreglos, pero no pueden pagar los precios de las sastrerías elegantes. Y podría hacer publicidad en redes sociales, ofrecer precios razonables para alteraciones. Paloma se estaba emocionando mientras hablaba, y Diego podía ver la pasión en sus ojos cuando describía sus planes. ¿Cuánto necesitaría para empezar? No mucho. Algunos materiales básicos, tal vez una mejor máquina de coser eventualmente, pero podría comenzar con lo que tengo. ¿Y si yo invirtiera en su negocio? Paloma lo miró con desconfianza. ¿Como socio? Como inversor silencioso. Usted mantendría control total del negocio, pero yo podría proporcionar el capital inicial, y cuando el negocio sea exitoso, que estoy seguro de que será, me pagaría de vuelta con intereses. ¿Por qué haría eso? Porque creo en usted, porque veo la determinación en sus ojos cuando habla de esto, y porque quiero que seamos socios en todo, no solo en lo emocional. Paloma consideró la propuesta. Era una manera de aceptar ayuda manteniendo su dignidad y control. ¿Cuáles serían los términos exactos? Los términos que usted quiera. Usted es la dueña del negocio, toma todas las decisiones, se queda con todas las ganancias, después de pagar el préstamo inicial. ¿Y si el negocio falla? Entonces consideramos que fue dinero bien gastado en darle una oportunidad de independencia. Era una oferta generosa, demasiado generosa, pero Paloma podía ver en sus ojos que era genuina. Hay una condición más, añadió Diego. ¿Cuál? Que me permita ser su primer cliente. Tengo varios trajes que necesitan arreglos, y mi asistente siempre está buscando una buena sastre para recomendar a otros ejecutivos. Paloma sonrió por primera vez en todo el día. ¿Está contratando mis servicios antes de que siquiera haya empezado oficialmente? Estoy invirtiendo en el futuro. Se acercó más a ella. En nuestro futuro. Cuando se besaron bajo las estrellas de Ciudad de México, con las luces de la ciudad como testigos, Paloma sintió por primera vez que tal vez, solo tal vez, podrían hacer que esto funcionara de verdad, como iguales, como socios, como una familia elegida en lugar de una creada por circunstancias desesperadas, y tal vez, pensó mientras se acurrucaba en los brazos de Diego, esa era la mejor base posible para el amor verdadero. 2 meses después, el segundo dormitorio del departamento había sido transformado en algo que Paloma nunca había imaginado que podría tener, su propio taller de costura profesional. Diego había cumplido su palabra sobre ser un inversor silencioso, pero había resultado ser terrible en la parte silenciosa. ¿Está segura de que no necesita mejor iluminación?, preguntó por tercera vez esa mañana, mientras Paloma trabajaba en los dobladillos de 3 pantalones de traje que le había traído. Diego, la iluminación está perfecta, respondió sin levantar la vista de su trabajo. Y también lo está el aire acondicionado, la máquina de coser industrial, la plancha profesional y las 3 mesas de trabajo que insistió que necesitaba. Solo quiero asegurarme de que tenga todo lo necesario para el éxito. Paloma sonrió. En las últimas semanas había visto una faceta completamente nueva de Diego, el hombre que se emocionaba genuinamente con los pequeños triunfos de otros. Cada vez que ella conseguía un nuevo cliente o completaba un trabajo particularmente desafiante, él celebraba como si hubiera cerrado un deal multimillonario. ¿Cómo va Mateo?, preguntó, mirando hacia la cuna portable que habían instalado en el taller,
para que ella pudiera trabajar y cuidarlo al mismo tiempo, durmiendo como un ángel. Y antes de que pregunte, sí, comió hace una hora, sí, tiene el pañal limpio. Y no necesita que lo revise cada 15 minutos. Diego se rió. En los 2 meses desde el nacimiento de Mateo, se había convertido en el tío sobreprotector no oficial. Había leído 3 libros sobre cuidado infantil. Había instalado cámaras de seguridad discretas en todo el departamento por precaución y había memorizado los horarios de alimentación y sueño del bebé mejor que algunos padres biológicos. «Tengo noticias», anunció, sentándose en la silla que habían puesto específicamente para sus visitas de supervisión diarias. «¿Buenas o malas?» «Buenas, creo. Mi asistente, Patricia, estuvo presumiendo su traje después de que usted le hiciera las alteraciones. Aparentemente, ahora 3 de sus amigas quieren contratarla». Paloma levantó la vista, emocionada. «¿En serio? ¿En serio? Y 2 de ellas son esposas de ejecutivos que necesitan arreglos regulares para ropa de diseñador. Eso es increíble». Paloma sintió una oleada de orgullo. Con esos clientes, podría tener suficiente trabajo constante para... ¿Para qué? Para empezar a pagarle lo que le debo, terminó con una sonrisa. Diego se levantó y se acercó a su mesa de trabajo. «Paloma, sobre eso, no. Hicimos un trato. Préstamo con intereses, no donación». «Lo sé, pero...» «Nada de peros», lo interrumpió, pero su tono era cariñoso. «Diego, este negocio está funcionando porque usted confió en mí lo suficiente como para tratarme como una empresaria real. No arruine eso ahora tratando de regalarme dinero». La miró durante un momento y ella pudo ver el conflicto en sus ojos entre su instinto protector y su respeto por su independencia. «Está bien», cedió finalmente, «pero cuando empiece a pagarme, voy a usar ese dinero para algo especial». «¿Cómo qué?» «Como el fondo universitario de Mateo». Paloma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Diego, él va a ser brillante, como su madre, y va a tener todas las oportunidades que el mundo puede ofrecer». Antes de que Paloma pudiera responder, Mateo despertó con un pequeño llanto. Instintivamente, ambos se movieron hacia la cuna, pero Diego llegó primero. «Hola, campeón», murmuró, levantando al bebé con la práctica de semanas de experiencia. «¿Ya despertaste de tu siesta?» Paloma observó cómo Diego mecía suavemente a Mateo, hablándole en voz baja sobre el día que habían tenido. Era una escena que se había vuelto familiar, pero que aún la conmovía profundamente. Diego había adoptado su rol en las vidas de ellos con una naturalidad que a veces la sorprendía. «Diego», dijo suavemente. «¿Sí? ¿Alguna vez se arrepiente?» «¿De qué?» «De haberse bajado de ese auto hace 2 meses, de haberse involucrado en todo este lío». Diego la miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «Paloma, los últimos 2 meses han sido los mejores de mi vida. Incluso con todas las complicaciones, las diferencias sociales, la presión social, el bebé que despierta toda la noche, especialmente por todo eso», se acercó a ella, todavía cargando a Mateo. «¿Sabe cuál era mi vida antes de conocerlos? Exitosa, glamorosa, llena de posibilidades. Vacía», la corrigió, «completamente vacía. Junta tras junta, evento social tras evento social, relaciones superficiales con mujeres que querían mi apellido o mi cuenta bancaria. Nunca había tenido algo real hasta ahora. ¿Y esto es real? Esto es lo más real que he tenido jamás». Se inclinó para besarla suavemente. «Usted es real. Mateo es real. Lo que estamos construyendo juntos es real». Paloma se derritió en sus brazos, sintiendo la verdad de sus palabras, pero también sintió una punzada de miedo que había estado reprimiendo. «Diego, ¿qué pasa cuando su familia se entere? ¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que hemos estado viviendo en esta burbuja durante 2 meses. Usted viene aquí, jugamos a la familia, y luego se va a su mundo real, pero eventualmente su familia y sus amigos van a querer conocer a la mujer con la que está pasando tanto tiempo». Diego se quedó callado por un momento, y Paloma supo que había tocado un punto sensible. «¿Les ha dicho de nosotros?», presionó. «Les he dicho que estoy viendo a alguien especial, pero no les ha dicho quién soy, o las circunstancias de cómo nos conocimos». El silencio fue respuesta suficiente. «Diego, es complicado, Paloma. Mi familia tienen expectativas muy específicas sobre el tipo de mujer
con la que debería estar. Expectativas como que debería venir de una buena familia, tener educación universitaria, moverse en los mismos círculos sociales. Como que no debería ser una madre soltera sin educación que conoció gritando afuera de un hospital. Terminó por él. Eso no es lo que yo pienso, pero es lo que ellos van a pensar. Diego no pudo negarlo porque ambos sabían que era verdad. ¿Y qué propone que hagamos?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió Paloma, pero sé que no podemos seguir escondiendo esto para siempre. Eventualmente va a tener que decidir si somos lo suficientemente importantes como para enfrentar a su familia. La conversación fue interrumpida por Mateo, que comenzó a llorar, probablemente pidiendo comida. Pero mientras Paloma lo alimentaba y Diego preparaba la fórmula con movimientos automáticos, ambos sabían que habían llegado a un punto crucial en su relación. El periodo de luna de miel había terminado. Ahora tenían que decidir si lo que habían construido era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al mundo real. El momento que Paloma había estado temiendo llegó una semana después, de la manera más inesperada posible. Era viernes por la tarde, y Diego había llegado temprano del trabajo con comida tailandesa de su restaurante favorito, una tradición que habían desarrollado para los viernes. Mateo estaba teniendo uno de sus días difíciles, llorando más de lo usual, y ambos estaban un poco estresados tratando de calmarlo. Tal vez tiene cólicos, sugirió Diego caminando por la sala mientras mecía al bebé. ¿Deberíamos llamar al pediatra? Ya llamé esta mañana. Dice que es normal a los 2 meses y medio. Paloma se veía agotada. Solo tenemos que ser pacientes. Estaban tan concentrados en Mateo que no escucharon el ascensor, ni los pasos en el pasillo, ni la llave en la cerradura, hasta que fue demasiado tarde. Diego, mi amor, sabía que estarías aquí. Una mujer elegante de unos 60 años entró al departamento como si fuera suyo, seguida por un hombre distinguido de edad similar. Ambos se detuvieron en seco cuando vieron la escena, Diego cargando un bebé llorando, Paloma en pants y una blusa manchada de leche, el departamento claramente habitado por una familia joven. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Mamá? Diego se había puesto pálido. ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ver el departamento de Carmen, respondió la mujer, sin apartar los ojos de Paloma. Tenemos que decidir qué hacer con él. No sabíamos que lo estabas usando. Deberían haber llamado. Diego se movió instintivamente para ponerse entre sus padres y Paloma. ¿Deberíamos? El hombre mayor, claramente el padre de Diego, estudió la situación con ojos penetrantes. Interesante, considerando que es propiedad de la familia. Paloma se sintió como si quisiera desaparecer. Esta era exactamente la situación que había estado temiendo, y estaba sucediendo en el peor momento posible. Se veía terrible, el departamento estaba desordenado y Mateo no paraba de llorar. «Papá, mamá, ella es Paloma». Diego finalmente hizo las presentaciones con voz tensa. «Paloma, mis padres, Esperanza y Roberto Santamaría». «Mucho gusto», murmuró Paloma, deseando poder esconderse. «¿Y el bebé?», preguntó Esperanza con una voz peligrosamente calmada. «Es Mateo, es el hijo de Paloma». «Ya veo». Roberto intercambió una mirada significativa con su esposa. «¿Y cuánto tiempo has estado viviendo aquí, Paloma?» 2 meses y medio, respondió honestamente, sabiendo que las mentiras solo empeorarían las cosas. 2 meses y medio, repitió Esperanza. «Qué conveniente. ¿Y quién es el padre del niño?» «Mamá». Diego intervino con una voz de advertencia. «Es una pregunta legítima, Diego. Si esta mujer está viviendo en el departamento de tu hermana muerta, criando a un bebé, creo que tenemos derecho a saber las circunstancias». Paloma sintió como si la hubieran abofeteado. La manera en que Esperanza había dicho «esta mujer» y la referencia deliberada a Carmen como «tu hermana muerta» estaban claramente diseñadas para herirla. «El padre no está en el panorama», respondió Paloma, alzando la barbilla con dignidad. «Y no estoy viviendo aquí gratis, tengo un acuerdo con Diego». «¿Qué tipo de acuerdo?», Roberto preguntó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Un acuerdo de ayuda mutua», Diego respondió firmemente. Paloma necesitaba un lugar seguro para ella y su hijo, y yo necesitaba compañía. Era una manera sanitizada de describir su relación, y Paloma se sintió herida por cómo había minimizado lo que tenían. «Compañía», repitió Esperanza.
¡Qué eufemismo tan interesante! Suficiente. La voz de Diego se endureció. No van a faltarle el respeto en su propia casa. ¿Su propia casa? Roberto se rió sin humor. Diego, este departamento vale más de 10 millones de pesos. ¿De verdad crees que una... ¿Qué eres exactamente, Paloma? ¿Secretaria? ¿Mesera? Soy empresaria, respondió Paloma con más confianza de la que sentía. Tengo mi propio negocio de costura. Ah, costura. Esperanza intercambió otra mirada con su esposo. ¡Qué pintoresco! Paloma había tenido suficiente. Se levantó del sofá donde había estado sentada, todavía cargando a Mateo, que milagrosamente se había calmado durante la conversación. «Señores Santamaría», dijo con una dignidad que sorprendió incluso a Diego, «entiendo que mi presencia aquí los incomoda, y entiendo que piensan que no soy apropiada para su hijo. Tienen derecho a esas opiniones». «Paloma no», comenzó Diego, «pero también quiero que sepan que nunca le pedí nada a Diego. Él me ofreció ayuda cuando estaba desesperada, y he trabajado cada día desde entonces para ser independiente. No soy una cazafortunas. No estoy tratando de atrapar a su hijo, y definitivamente no estoy tratando de reemplazar a Carmen en este departamento». «Entonces, ¿qué estás tratando de hacer?», preguntó Esperanza. «Estoy tratando de construir una vida mejor para mi hijo. Estoy tratando de ser una buena madre, una empresaria exitosa, y sí, estoy tratando de construir algo real con Diego, pero no a costa de mi dignidad o su relación con ustedes». Se volteó hacia Diego, que la miraba con una expresión de asombro y amor que hizo que su corazón se rompiera y se llenara al mismo tiempo. «Diego, creo que es hora de que tengas una conversación con tus padres, una conversación honesta sobre lo que realmente quieres en tu vida. Y yo voy a tomar a Mateo y vamos a dar una caminata para darles privacidad. Paloma, no tienes que irte». «Sí, tengo que irme», sonrió tristemente. «Porque esta conversación es sobre si vas a elegir tu familia de sangre o la familia que estamos construyendo juntos. Y esa es una decisión que tienes que tomar sin que yo esté aquí presionándote». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Para que conste», dijo volteándose hacia los padres de Diego, «su hijo es el hombre más bueno, más generoso, más honorable que he conocido jamás. Y si lo pierden por no poder ver más allá de sus prejuicios sobre mi estatus social, será la pérdida más grande de sus vidas». Y con eso salió del departamento, dejando a Diego solo para enfrentar la conversación más importante de su vida. En el pasillo, mientras esperaba el ascensor, Paloma se permitió llorar por primera vez en semanas, porque sabía que sin importar lo que Diego decidiera, nada volvería a ser igual después de esta noche. Y tenía la horrible sospecha de que había perdido al amor de su vida antes de que siquiera hubieran tenido la oportunidad de luchar por él. En el silencio que siguió a la salida de Paloma, Diego se quedó parado en medio de la sala, sintiendo como si estuviera en el ojo de un huracán. Sus padres lo observaban con expresiones que mezclaban decepción, confusión y algo que se parecía peligrosamente al desdén. «Siéntense», dijo finalmente, su voz más calmada de lo que se sentía. «Diego, mi amor», su madre comenzó con el tono condescendiente que había usado con él desde la infancia. «¿Qué es todo esto? ¿Desde cuándo juegas a la casa con esa mujer y su bebé? Su nombre es Paloma». Diego se sentó frente a ellos, manteniendo su voz firme. «Y no estoy jugando a nada. Hijo», Roberto se inclinó hacia adelante, «entiendo que puedas sentir compasión por una madre soltera en dificultades. Es admirable incluso, pero hay maneras apropiadas de ayudar a personas necesitadas. Donaciones a caridades, becas, programas sociales. ¿Pero no enamorándome de ellas?». Las palabras colgaron en el aire como una declaración de guerra. Esperanza se puso visiblemente pálida. «¿Enamorándote? Diego, por favor. Es una madre soltera sin educación que obviamente se está aprovechando de tu buen corazón. Basta». Diego se levantó bruscamente, con una furia que sorprendió incluso a él mismo. «No van a hablar así de la mujer que amo». «¿La mujer que amas?». Roberto también se levantó. «Diego, has perdido la razón. Esta mujer te vio venir desde kilómetros de distancia. Probablemente planeó todo esto». «¿Planeó qué?». «Gritar desesperada afuera de un hospital con un recién nacido. Rechazar mi ayuda 3 veces antes de aceptarla. Insistir en pagar rent y establecer un negocio para ser independiente.
Las mujeres como ella son muy astutas. ¿Mujeres como ella? Diego se acercó a su padre con una expresión que Roberto nunca había visto antes. ¿Te refieres a mujeres que trabajan duro para salir adelante? Mujeres que anteponen a sus hijos antes que todo. Mujeres que tienen dignidad y orgullo incluso cuando no tienen nada más. Me refiero a mujeres de clase baja que buscan un hombre rico que las mantenga. Roberto respondió sin inmutarse. Entonces claramente no conoces a Paloma en absoluto. Diego caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. ¿Saben cuál ha sido la lucha más grande de estos 2 meses? Convencerla de que acepte mi ayuda. Cada peso que he gastado en ella y en Mateo ha sido una batalla porque ella insiste en ser independiente. Mateo. Esperanza repitió el nombre como si fuera veneno. ¿Y qué hay del padre de ese niño? Simplemente desapareció. La abandonó cuando se enteró del embarazo, le ofreció dinero para un aborto, y cuando ella se negó, le dijo que si seguía adelante, estaría sola. Bueno, eso debería decirte algo sobre el tipo de decisiones que toma esta mujer. Diego se volteó tan rápido que ambos padres se sobresaltaron. ¿Qué debería decirme, mamá? ¿Que eligió darle vida a su hijo en lugar de abortar por conveniencia? ¿Que prefirió enfrentar la pobreza y el abandono antes que matar a su bebé? Diego, por favor, no seas tan dramático. ¿Dramático? Diego se rió sin humor. ¿Saben qué es dramático? Que ustedes que supuestamente me aman no puedan ver lo que es obvio para cualquier persona con ojos, que Paloma es extraordinaria. Es una mujer sin educación universitaria que no puede ofrecerte nada. ¿Nada? Diego se sentó nuevamente, pero esta vez su postura era de confrontación. Me ha dado más propósito y felicidad en 2 meses de lo que tuve en los 35 años anteriores. Eso es lujuria, no amor, declaró Roberto. ¿Lujuria? Diego se rió amargamente. Papá, ni siquiera no hemos tenido relaciones sexuales. Todo lo que tenemos se ha construido en base a conversaciones, cuidado mutuo y construir algo real juntos. Esta revelación claramente sorprendió a ambos padres. Entonces, ¿qué es exactamente lo que piensas que tienes con ella?, preguntó Esperanza confundida. Tengo una familia, Diego respondió simplemente. Tengo una mujer que me ama por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria. Tengo un bebé que sonríe cuando me ve, que se calma cuando lo cargo, que ha llenado un vacío en mi vida que ni siquiera sabía que existía. ¿Estás diciendo que vas a criar al hijo de otro hombre? Estoy diciendo que voy a amar al hijo de la mujer que amo. Y espero, eventualmente, adoptarlo legalmente. El silencio que siguió fue absoluto. Diego, su madre finalmente habló, con una voz quebrada. Si haces esto, si eliges esta vida, no podemos apoyarte. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que la familia, la empresa, todo lo que hemos construido, no hay lugar para una mujer como ella en nuestro mundo. Roberto se levantó, su decisión claramente tomada. Si eliges quedarte con ella, eliges alejarte de nosotros. Diego los miró a ambos durante un largo momento. Eran las únicas personas que había amado durante toda su vida, hasta conocer a Paloma y Mateo. La idea de perderlos era devastadora. Pero la idea de perder a Paloma y Mateo era impensable. Entonces supongo que he hecho mi elección, dijo finalmente, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Diego, no seas ridículo. No soy ridículo, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy siendo completamente honesto sobre lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres?, preguntó su padre con una última esperanza de que su hijo entrara en razón. Quiero casarme con Paloma. Quiero adoptar a Mateo. Quiero tener más hijos con ella. Quiero construir una vida basada en amor real, no en expectativas sociales. Estás cometiendo el error más grande de tu vida, declaró Roberto. No. Diego caminó hacia la puerta. El error más grande de mi vida sería dejar que mis prejuicios me impidieran amar a las personas que realmente importan. Abrió la puerta y se volteó hacia sus padres una última vez. Los amo. Siempre los amaré. Pero no voy a elegir entre ustedes y mi felicidad. Si no pueden aceptar a Paloma y Mateo, entonces supongo que tendremos que encontrar una manera de coexistir desde la distancia. Diego, si sales por esa puerta, salgo por esta puerta, porque la mujer que amo está ahí afuera, probablemente llorando, pensando que la voy a abandonar como lo hizo el padre de su hijo. Diego sonrió tristemente.
Y no voy a permitir que eso pase. Y con eso salió del departamento, dejando a sus padres solos con las consecuencias de su inflexibilidad. En el ascensor, mientras bajaba para buscar a Paloma, Diego se dio cuenta de que por primera vez en su vida había tomado una decisión basada completamente en lo que él quería, no en lo que otros esperaban de él, y se sintió libre. Paloma estaba sentada en una banca del parque cercano, meciendo suavemente a Mateo mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. El sol del atardecer creaba sombras largas entre los árboles, y las familias que disfrutaban de sus tardes de viernes la rodeaban con su felicidad inconsciente. Había pasado una hora desde que había salido del departamento, y cada minuto que pasaba sin que Diego apareciera le confirmaba lo que había temido. Había perdido la batalla contra la realidad social que siempre había sabido que enfrentarían eventualmente. Paloma. La voz familiar la hizo levantar la vista. Diego estaba parado frente a ella, con el cabello despeinado y una expresión en su rostro que no podía descifrar. ¿Cómo me encontraste? Conozco todos los lugares donde vas cuando necesitas pensar. Se sentó a su lado en la banca. ¿Cómo está Mateo? Bien. Se calmó después de que salimos. Miró el rostro de Diego, buscando señales de lo que había pasado. ¿Cómo estuvo la conversación con tus padres? Reveladora. ¿Qué decidiste? Diego tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con los de ella. Decidí que tenían razón en una cosa. El corazón de Paloma se hundió. ¿En qué? ¿En qué es hora de que tome decisiones definitivas sobre mi vida? Paloma preparó su corazón para lo que venía a continuación. Había estado en esta posición antes, esperando que un hombre le dijera que había elegido el camino fácil sobre ella. Paloma. Diego se volteó para mirarla directamente. ¿Te casarías conmigo? Las palabras la golpearon como un rayo. ¿Qué? Quiero casarme contigo. Quiero adoptar a Mateo. Quiero que seamos una familia real, legal, oficial. Diego, tus padres... Mis padres tomaron su decisión y yo tomé la mía. Su voz era firme. Les dije que los amo, pero que no voy a elegir entre ellos y mi felicidad. ¿Qué dijeron? Que si te elijo a ti, los pierdo a ellos. Paloma sintió como si le hubieran dado una puñalada. Diego, no puedes hacer eso. No puedes perder a tu familia por mí. ¿Por ti? Diego sonrió tristemente. Paloma, no los estoy perdiendo por ti. Los estoy perdiendo porque eligieron sus prejuicios sobre el amor que sientes por su hijo. Pero son tu familia. Tú y Mateo son mi familia, la interrumpió suavemente. La familia que elegí, la familia que construí, la familia que me hace completo. Diego, ¿estás seguro? Porque una vez que tomes esta decisión no hay vuelta atrás. Estoy más seguro de esto de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Se bajó de la banca y se arrodilló frente a ella. Paloma Herrera, sé que no tengo anillo. Sé que esto es repentino. Y sé que hay miles de razones por las que deberías decir que no. ¿Cómo que cuáles? Como que nos conocemos desde hace solo 2 meses. Como que venimos de mundos completamente diferentes. Como que estoy perdiendo a mi familia por esto. ¿Esas son las razones por las que crees que debería decir que no? Sí. Paloma se inclinó hacia él, con lágrimas en los ojos que ahora eran de felicidad. Entonces déjame darte algunas razones por las que debería decir que sí. Te escucho, porque en 2 meses me has mostrado más amor y respeto del que recibí en 23 años, porque amas a mi hijo como si fuera tuyo, porque me apoyaste cuando quise ser independiente en lugar de tratar de controlarme, porque cuando tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto, elegiste lo correcto. ¿Es eso un sí? Es un sí rotundo. Se inclinó para besarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que seguimos intentando con tus padres. No voy a ser la razón por la que pierdas a tu familia para siempre. Paloma. Diego, el amor verdadero no divide familias, las sana. Tal vez tome tiempo, tal vez sea difícil, pero no voy a renunciar a la esperanza de que eventualmente vean lo que nosotros vemos. Diego la miró con una expresión de asombro total. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir? Porque he tenido que aprender a luchar por lo que vale la pena. Y tú vales la pena toda la lucha del mundo. Se besaron bajo las luces del atardecer, con Mateo durmiendo pacíficamente en los brazos de Paloma, ajeno al hecho de que su vida acababa de cambiar para siempre. Epílogo. 6 meses después. La pequeña ceremonia en el jardín del departamento de Santa Fe
Era exactamente lo que Paloma había soñado, íntima, llena de amor y centrada en lo que realmente importaba. Carmen, la hermana de Diego que había servido como doña de honor por proxy, habría aprobado completamente la decoración simple pero elegante. Diego lucía impresionante en su traje gris, pero lo que más le gustó a Paloma fue la manera en que sonrió cuando vio a Mateo, ahora de 8 meses, gateando hacia él en su pequeño traje que hacía juego. «¿Listo, campeón?», murmuró Diego levantando a Mateo. «¿Listo para caminar con mami hacia el altar?». Los invitados eran pocos pero significativos. Algunos clientes de Paloma que se habían convertido en amigas, doña Carmen del antiguo vecindario, Patricia, la asistente de Diego, y para sorpresa de todos, Roberto y Esperanza Santamaría. Habían tardado 5 meses en aceptar la invitación a conocer realmente a Paloma, pero cuando finalmente lo hicieron, cuando vieron cómo Diego brillaba de felicidad, cuando conocieron al negocio exitoso que ella había construido, cuando vieron cómo Mateo se aferraba a Diego como a un padre, algo había comenzado a cambiar. No era aceptación completa, no todavía, pero era un comienzo. Mientras Paloma caminaba hacia Diego, llevando el vestido simple pero hermoso que había diseñado y cosido ella misma, se dio cuenta de que había viajado mucho más que los pocos metros del jardín. Había viajado desde la desesperación hasta la esperanza, desde la dependencia hasta la asociación, desde el miedo hasta el amor verdadero. ¿Algún arrepentimiento?, le preguntó Diego mientras intercambiaban votos que habían escrito ellos mismos. «Solo uno», respondió Paloma. «¿Cuál?». «Que no gritaste lo suficientemente fuerte afuera de ese hospital. Tal vez te habrías bajado del auto más rápido». Diego se rió, un sonido lleno de alegría que llenó el jardín. «No te preocupes», murmuró mientras se inclinaba para besarla. «De ahora en adelante, siempre voy a escuchar cuando necesites que te escuche». Y mientras las luces de Ciudad de México comenzaban a brillar en la distancia, una nueva familia celebraba el tipo de amor que puede superar cualquier obstáculo, el amor que elige quedarse, el amor que elige luchar, el amor que elige crecer, el tipo de amor que comienza con un grito desesperado y se convierte en una sinfonía de esperanza.